Primera cosa que tienes que interiorizar. Los verbos en inglés son fáciles. Intenta enseñarle a un inglés los tiempos españoles, cuando hay en español tiempos que no existen en inglés, por ejemplo el subjuntivo, cuando para ellos el pasado es 1, para nosotros pueden ser 3. Yo comí, yo comía, comido. Ellos lo tienen mucho más difícil que nosotros. Los verbos en inglés son fáciles si sabes lo que tienes que saber y yo te lo voy a contar aquí todo, todito entero. En inglés siempre hay que decir quién hace la acción, porque si no, no se enteran. Y es normal que no se enteren porque usan la misma palabra para todas las personas. Nosotros decimos comemos mañana y sabes que te estás refiriendo a nosotros. Comemos es para nosotros. Voy a verte mañana, voy solo se utiliza con yo. Así que cuando le dices a alguien voy a verte mañana te estás refiriendo a ti mismo. Yo voy a verte mañana. Pero en inglés no pasa eso. Ellos utilizan la misma palabra para todo. Dice yo abro, open. Las tiendas del mundo los lunes abren. Las tiendas del mundo, open. Open para todos. Entonces, si tú no dices quién abre, quién trabaja, quién lo que sea que diga el verbo, si no dices el quién, no se enteran. Es como si tú dijeras, oye, mañana comer en tu casa. Digo, vale, pero ¿quién? Lo que te va a venir a la mente es ¿quién? Pues a ellos les pasa lo mismo, es como si tú hablaras en infinitivo todo el rato. Cuando abro, tienes que decir yo. Cuando lo dices en inglés, I open. Cuando dices yo trabajo, I work. Cuando dices comen, my mother and my father eat. Pero si no pones I ni dices mi madre y mi padre, no saben quién es el que está realizando la acción. Así que quédate esto muy claro en mente. Siempre hay que decir quién hace las cosas. Esto de decir quién hace la acción llega a tal punto que hay que decirlo incluso cuando nadie hace la acción. Por ejemplo, llueve. Y tú preguntas, ¿quién llueve? Nadie llueve y ya está. Pues en inglés hay que decir que alguien llueve. Y como nadie llueve, pues ellos lo que dicen en realidad es ello llueve. It is raining. Ello está lloviendo. ¿Quién es ello? Nadie. Pero en inglés hay que decir quién hace las cosas. Así que cuando nadie las hace ponemos it. Imagínate que estás hablando con alguien acerca de un estupendo coche que te acabas de comprar. Y la otra persona dice, funciona muy bien. Sí, el coche, es verdad, pero en la frase no lo dice. No dice el coche funciona muy bien, solo dice funciona muy bien. Bueno, pues ese funciona muy bien, como no estás diciendo quién es el que funciona, el coche ya lo sabemos, pero como no lo estás diciendo, pues lo tienes que decir. Que es inglés, que en inglés hay que decirlo siempre. Así que, ¿qué hacemos cuando nadie hace las cosas? Ponemos it y decimos it is working very well. Está funcionando very well, porque en inglés trabajar y funcionar es lo mismo. Así que it is working very well. Que nadie hace las cosas, ponemos it. Existen los verbos normales y los verbos raritos. Los verbos normales se dividen en verbos regulares y verbos irregulares. Solo se diferencian en cómo hacen el pasado, todo lo demás lo hacen igual. Y luego hay otro grupo de verbos que son los que llamamos raritos. Son 9 los verbos raritos. Son los modales, los auxiliares, el verbo haber para los tiempos compuestos y el verbo be. ¿Por qué son raritos? Pues porque no hacen las cosas como los verbos normales. Entonces los vamos a tratar aparte para que puedan utilizarlo correctamente. Normales son regulares e irregulares y los otros raritos. Pues ya tienes el segundo tip. Vamos a por la tercera cosa que tienes que saber para utilizar bien los verbos en inglés. Tipos de tiempos verbales. 2 tipos de tiempos. Los simples, que son aquellos tiempos que se expresan con una sola palabra en español, como por ejemplo el futuro, iré, vendré, compraré, trabajarán, se expresan en español con una sola palabra. El pasado, my brother worked in the garden, mi hermano trabajó en el jardín, trabajó pasado, una sola palabra en español, por lo tanto es un tiempo simple. Y luego los tiempos compuestos, que a su vez los hay de 2 tipos. Los que son con el verbo haber, yo he comido, y los que son con el verbo ser o estar. Federico estará trabajando hasta mañana. Quinta cosa que tienes que tener en cuenta si quieres manejar los verbos correctamente.
no te haces una idea de cómo de importante es esto que te voy a decir ahora mismo. Es, desde mi punto de vista y en lo que llevo trabajando los últimos años, el error más gordo de todos los que se cometen cuando alguien está aprendiendo a conjugar los verbos en otro idioma. Y es el siguiente. No te aprendas cómo se llaman los tiempos verbales. No te aprendas que yo había estado es pretérito perfecto o pluscuamperfecto o el que sea. No te lo aprendas. No. Y si lo sabes, olvídalos. Olvídalos, porque solo te va a complicar la vida. Cuando tú tienes que decir algo en un tiempo, el que sea, tú tienes que pensar en español, porque al principio vas a pensar en español. Bueno, y si no, y si ya sabes tanto como para no pensar en español, entonces este vídeo no es para ti. Pero si cuando quieres decir un verbo, primero lo piensas en español y dices, él está trabajando en Madrid, y sabes el nombre de ese tiempo, tú lo que vas a hacer dentro de tu cabeza es decir, está trabajando es un presente continuo. El presente continuo en inglés se hace con el verbo to be y el otro verbo en gerundio. Y entonces vas, y si sabes cómo decir esa palabra, pues entonces vas y lo construyes y lo dices. Pero estás dando 3 pasos dentro de tu cabeza desde que se te ocurre qué decir hasta que lo dices. Y por muy deprisa que los des, son 3 pasos. Y tú esto lo deberías hacer ¡guau!, de golpe. Decir, él había subido. Te da igual cómo se llame, tú tienes que ser capaz de decir había subido de golpe. Y eso es lo que te quiero enseñar en los siguientes vídeos. Pero para ello voy a necesitar que cuando te pongas a trabajar con los verbos te olvides de cómo se llaman. En español utilizamos más tiempos verbales de los que se usan en inglés. Hay tiempos verbales en español que no los hay en inglés. Por eso, andar aprendiéndote nombres de unos y otros te va a complicar un montón la vida, porque es que no hay correspondencia. Por ejemplo, en inglés no existe el subjuntivo. Pensar, este tiempo en inglés, el subjuntivo en inglés se hace así, pues no, porque no hay subjuntivo en inglés. Y además te da igual, tú tienes que decir fuera, fuese, estuviera, estuviese, y ser capaz de decir eso directamente en inglés. Con el pasado pasa lo mismo. Nosotros decimos, mi padre trabajó, mi padre trabajaba, mi padre ha trabajado, trabajó, trabajaba, trabajado. En inglés se dice de la misma manera. Es verdad, cuando los verbos son irregulares hay un pequeño cambio, pero ya llegaremos. En todo caso, en inglés se usa una palabra cuando en español tenemos 3 tiempos diferentes. Que el inglés es más simple y no puedes ir encajando los nombres de los tiempos verbales españoles con los nombres de los tiempos verbales en inglés. Bueno, lo puedes hacer, pero te va a costar un montón de trabajo y lo que yo te voy a plantear es muchísimo más fácil. Sexta cosa que tienes que saber, y ahora ya entramos en el meollo de la cuestión. Aquí ya empezamos a tocar realmente cómo conjugar los verbos. Tienes que pensar como piensa una mente inglesa, porque mientras no hagas eso, tu mente siempre va a traducir, va a hacer cálculos mentales y hablarás un inglés correcto, pero para que ese inglés correcto que hables llegue a ser un inglés fluido, te va a costar Dios y ayuda. Los verbos en inglés giran, todos los tiempos simples giran alrededor de una palabreja, que es la raíz del verbo. La raíz del verbo coincide con el presente de ese verbo en el 99,9% de los verbos en inglés. En realidad con todos menos uno, que es el verbo to be. Si tú dices yo trabajo, I work, work es la raíz del verbo trabajar. Si dices yo corro, I run, ellos conducen, they drive, ese drive es la raíz del verbo. Y esta es la parte que tienes que tener clara, porque lo que vamos a hacer para formar los tiempos verbales simples en este punto es ponerle cosas al verbo delante y ponerle cosas al verbo detrás. Tenemos la raíz y según le pongas unas cosas delante o detrás, el tiempo del verbo va a cambiar y se va a convertir en otro tiempo verbal. Por ejemplo, la raíz del verbo abrir, open, porque tú cuando dices yo abro, dices I open. Bueno, pues open es la raíz del verbo abrir. ¿Cómo conjugamos el verbo abrir? Como todos los demás verbos normales, poniendo cosas delante y poniendo cosas detrás. Open es un verbo regular y esto nos permite ver todas las posibilidades y luego explicar los irregulares de una manera más sencilla. Así que vamos a empezar con un verbo regular. Open. Cuando tú dices I open, bien, estás hablando en presente. ¿Cómo se llama el tiempo verbal? Te da igual, estás hablando en presente. Dog opens. Lo que sea que abra el perro. Bien, entonces open es la raíz y nos sirve para hablar en tiempo presente. Pues ahora vamos a ir viendo los tiempos
simples que conocemos en español. Futuro, pues cogemos la raíz que es open y le ponemos algo delante al verbo, will. Will es la palabra para convertir un verbo cualquiera en el mismo verbo pero en futuro. I will open, yo abriré. My brother will open, mi hermano abrirá. They will open, ellos abrirán. Futuro, le pones will delante y ya está. Entonces tú solo tienes que saber, estoy hablando en futuro, pues le pones el will y punto. Que quieres hablar en un verbo que acaba en ería, como comería, bebería, subiría. En cuanto tú oyes en tu mente ería, le pones delante would. Por ejemplo, I paint, yo pinto, presente. I would paint, yo pintaría. You risk too much, tú arriesgas demasiado. Risk, arriesgar. En futuro, you will risk. Si acabara en día, yo arriesgaría, o tú arriesgarías, you would risk. ¿Ve? Risk, presente. Will risk, futuro. Would risk, acabado en ería. Que lo queremos poner en pasado, el verbo open, por ejemplo, le pongo detrás ed. Ves que la raíz permanece, lo único que cambia es lo que le pongo delante y lo que le pongo detrás. Si le pongo ed a un tiempo normal, en este caso regular, lo que estoy haciendo es convertirlo en un tiempo pasado. Ojo, cualquiera de los tiempos que en español consideramos algún tipo de pasado. Por ejemplo, abrí, I opened. Ella abrió, she opened. Ella abría, she opened. Ha abierto, opened. De nuevo, cualquier tiempo que en español consideremos como pasado con un verbo regular se le pone ed y acabado. ¿Qué hacemos con los tiempos que acaban en ando, endo? Comiendo, bebiendo, subiendo. Yo estoy comiendo, ella está trabajando, mirando, amando, comiendo, ando, endo. En inglés se corresponde con una ing al final del verbo. Así que cuando tú dices, Felipe está trabajando, Felipe is work, la raíz más ing, working. Se está arriesgando, she is risking. Está fumando, they are smoking. ing, le pones la ing detrás y ya tienes ese tiempo verbal. ¿Cómo hacemos los verbos esos que acaban en ar, er o ir? Como por ejemplo amar, beber, comer, subir. Cuando queremos coger un verbo y decirlo para que sea lo mismo que cuando en español decimos comer, beber, subir, se llama infinitivo el tiempo, pero por si acaso, lo que tienes que hacer es ponerle delante de la raíz del verbo la palabreja tú. En este caso tú sirve para convertir el verbo al mismo tiempo que cuando acaban en ar, er, ir. Así que cuando tú oyes en tu mente una frase que quieres decir en inglés, si el verbo acaba en ar, er o ir, ya sabes que tienes que coger la raíz del verbo y ponerle delante tú. Entraremos en esto con más detalle y con ejemplos y algún ejercicio en los siguientes vídeos. Pero lo que quiero que te quede claro hoy en este vídeo es que si quieres armar cualquier tiempo que en español se hace con una sola palabra, lo único que tienes que hacer es coger la raíz del verbo y ponerle delante o detrás algo. Las correspondencias te las dejo en un PDF cuyo link lo tienes en la descripción del vídeo. Pero bueno, así como que haciendo un repaso, son estas. Cuando pienses en presente, usa la raíz del verbo. Siempre diciendo quién hace las cosas. Y si no las hace nadie, pones it. Si lo quieres hacer en el futuro, pones la raíz del verbo con will. Si lo quieres hacer en pasado, pones la raíz del verbo con ed al final. Ese iría, en español, en inglés se corresponde con la palabra would puesta delante del verbo. Cuando decimos amando, comiendo, subiendo, estudiando, cuando oímos en nuestra mente un verbo que acaba en ando o en endo, tenemos que coger la raíz del verbo y ponerle detrás ing. En este caso voy a hablar de ese verbo rarito que es el verbo be. Este es el primero de los verbos raritos que vamos a ver. Y es rarito porque hace las cosas diferentes de cómo las hacen los otros verbos. Normalmente la raíz del verbo coincide con el presente, pero en el verbo to be no. En el verbo to be, cuando hablas en presente y eres tú hablando de ti mismo, dices I am. Am no se parece en nada a be. Pero es que cuando dices tú o ellos, dices you are.
y are no se parecen nada a be. Te cuento esto para que tengas claro que para formar los diferentes tiempos verbales con el verbo to be es el único caso en el cual la raíz del verbo no coincide con el presente. La raíz del verbo to be es be. Así que si dices estando, tienes que decir being. Si dices estaré, tienes que decir will be. Y así, cuando necesites poner algo delante o detrás, con el verbo ser o estar, a diferencia de otros verbos, no es la palabra que usas para el presente la raíz del verbo, sino be. Si has escuchado el vídeo hasta aquí, ya tienes todo lo necesario para empezar a conjugar cualquier tiempo. En los siguientes vídeos iré desglosando cada uno de los tiempos, poniendo ejemplos y explicándote con detalle para que puedas utilizarlos.